7:31 de la mañana, estamos de regreso en Altavoz, estamos en Vital, también en Tribu Televisión y en Movistar. Estamos conversando con Enrique Valderrama, politólogo, miembro del Comité Político del Partido Aprista Peruano. ¿Cómo crees tú que viajas tanto, estás en diferentes zonas del país? ¿Cómo crees que las madres de casa, los comedores populares, los comités de vaso de leche, las ollitas comunes están tomando esta decisión de incremento del sueldo de la presidenta Dina Boluarte? Y además, esta tarjeta de alimentación por 5,000 soles mensuales. ¿Cómo crees tú que las personas, tomando obviamente el sentir popular, están recogiendo esta noticia? Bueno, hay una indignación colectiva, porque lógicamente mientras el Perú popular sufre muchísimo para llegar a fin de mes, y no te hablo necesariamente de los sectores de IE, sino incluso la clase media, que está ahogada en deudas con las tarjetas de crédito, que ve cómo los servicios cada vez suben más, por ejemplo la luz, etcétera, y aún peor todavía aquellos sectores definitivamente que están en el límite de la pobreza o en la pobreza, que no encuentran trabajo, que tienen trabajo ocasional únicamente, que son mal pagados, pueden ver lógicamente en la actitud de la presidenta pues una traición de las más viles. Y esto creo que ya incluso se empieza a reflejar, porque CIT acaba de publicar una encuesta el día de ayer, en donde la aprobación de la presidenta de la República es de 1.8%. No es nada, porque imagínate es con el margen rango de error. Es No decir, nada. encontrar un peruano dentro de 100 que apoya a Boluarte se empieza a poner muy complejo. Prácticamente esta presidenta no tiene base social alguna. Esto no le ocurrió ni siquiera a Toledo. Recuerda que en el peor momento estuvo en 6%, 5%. Efectivamente. No bajó de ese punto que ya todo el mundo, digamos, se puso temeroso en Y en aquel ese momento, ¿no? a Toledo remecieron estas cifras, obviamente, lo sacudió y tuvo que tomar decisiones estratégicas en cambio de ministro. Pero a la presidenta no pasa nada con ella. Es más, dice, pongan mesero, dijo. Y no vamos a penales. No le interesa. Ella siente, y creo que esto es responsabilidad de la derecha, ella siente que es imprescindible, porque piensa que ella es el tapón ante una adversidad mayúscula en el Perú. Y sectores de la derecha creen eso, definitivamente. Cuando hablábamos en algún momento de la posibilidad hoy día negada ya de la vacancia, porque no va a haber vacancia, decían que era un asunto catastrófico prácticamente para el país, cuando en realidad hubiera sido un sinceramiento. Exacto. Hubiera entrado APP, Acuña, directamente a gobernar, como lo está haciendo ahora, solamente que sin la mascarada ya de esta presidente títere, que no hace absolutamente nada, que prometió cambiar y transformar el país y solamente se ha transformado el rostro, y que miente sistemáticamente. Por lo tanto, creo que si bien Boluarte está instalada, comete errores e insulta al país, fundamentalmente, también es responsabilidad de este Parlamento, que la blinda, y de ciertos sectores fuera del Parlamento de la derecha, que la creen imprescindible para la estabilidad nacional, cuando en realidad están sembrando una tempestad mayor que se va a expresar en abril de 2026, frente a la cual los demócratas y los partidos históricos vamos a tener que pelear en la cancha. ¿No crees que, por ejemplo, que Fuerza Popular tenga, o mejor dicho, que le perjudique este cogobierno? Absolutamente. A Igual Keiko Fujimori le va a perjudicar encuestas, ¿no? su Keiko alianza. Fujimori. Sí, claro, pero las lideraba hace algunos años con 30, 35%, y hoy día las lidera con 6%. Hay una gran diferencia. Y además, siempre el que lidera la elección faltando un año nunca es presidente. Por cierto, yo creo que en los sectores del norte del país, con un importante predicamento de Fuerza Popular y con un gran predicamento de Alianza para el Progreso en el pasado reciente, definitivamente van a ver sus cifras de apoyo reducidas. Y creo que con justicia, porque en el norte, además de la parálisis económica que se vive en todo el país, lógicamente se vive una crisis de inseguridad tremenda. En La Libertad, donde gobierna el señor Acuña, por ejemplo, está el caso de Patás, están las extorsiones. Y ya no hablo ni siquiera de la extorsión a la mediana empresa o a la gran empresa, hablo de bodegueros, hablo de parceleros de menos de 5 hectáreas. Esa gente es la que está siendo extorsionada por culpa de la señora Boluarte y su aliado Acuña, que gobierna justamente esa región. Por lo tanto, creo que definitivamente a tu pregunta, en el año 2026, él y también Keiko Fujimori van a ver reducidas sus posibilidades
por esta alianza inmoral que tienen con la presidenta. No solo se trata del hambre, no solo se trata de la situación de pobreza, también la inseguridad que genera, obviamente, que las empresas populares, estamos hablando de las MIPES, empresas populares, no puedan hacer su trabajo bien, además tengan miedo, tengan terror de invertir y generar más empleos. ¿Cómo revertir esto? Por eso creo importante y fundamental fijarnos en dos dimensiones, que es la que nosotros estamos construyendo con lo que hemos denominado la agenda social y el compromiso Perú 2026-2031, desde la corriente de renovación del APRA. Hay dos asuntos fundamentales, la seguridad y evidentemente la generación de empleo. Y también, lógicamente, una agenda social relacionada con los servicios, hablando lógicamente del tema de salud pública, por ejemplo, hablando lógicamente del tema de educación. Y yo creo que el desarrollo de estas ideas fuerza tiene que ser sin duda técnicamente sustentado. Nuestra diferencia con la izquierda marxista, entre otras grandes cosas, es que quizás diagnosticamos las mismas dimensiones de los problemas. Hay un problema con el agro, hay un problema con la salud pública, hay un problema con el costo del crédito financiero, por ejemplo. En fin, ¿cuál es la solución? Nosotros planteamos una solución técnicamente estudiada. Ellos únicamente se quedan en la queja o en decir que si hay un problema con los bancos hay que quemarlos, por ejemplo, ¿no? O si hay un problema con determinadas circunstancias, como las AFPs, hay que traerse abajo totalmente el esquema previsional, que creo yo sí que hay que reformarlo de una manera profunda. Nosotros traemos una propuesta técnica y evidentemente vamos a presentar parte de esta. El miércoles 23 de julio vamos a presentar 35 técnicos en San Juan del Lurigancho. Lo repites, el miércoles 23 de julio ustedes presentan la agenda social en San Juan del Lurigancho. Así es, pero fundamentalmente parte inicial de los líderes de equipo de la agenda social, de la propuesta de renovación técnicamente estudiada. Algunos de ellos van a ser ex viceministros incluso, o directores de algunos espacios, exdirectores de algunos espacios ministeriales, por ejemplo, con amplia experiencia, como repito, en salud pública, en seguridad ciudadana, en el tema de descentralización, en el tema educativo, en el tema anticorrupción, incluso en el tema internacional. Yo creo que esto va a ser un aporte muy importante para el debate de la interna del APRA, pero sobre todo para el debate fuera, porque lo que estoy viendo es que más allá, digamos, de los partidos históricos, incluido alguno de ellos, pero digamos, más allá de los partidos históricos, no veo que en el debate público se centren ideas, sinceramente. Es muy importante mostrar los equipos, ¿no? ¿Y puedes adelantarnos algunos nombres? Yo preferiría todavía esperar, pero digamos, dentro del punto de vista de la gente nueva, en todo caso, podríamos hablar claramente del tema, por ejemplo, ya que se habla muchísimo del tema mujer, está la doctora historiadora María Valdivia, el tema infraestructura está el arquitecto Luis Canepa, en el tema económico está César Peirano, el economista César Peirano, en el tema de salud pública, o parte de ella por lo menos, están los doctores Elsa Mantilla y José Calderón ha sido viceministro de salud, en el tema internacional está el ex embajador Gustavo Otero, y en fin, tenemos 35 a 40 que vamos a presentar ese día. Enrique, al maestro con cariño, ayer fue el día del maestro, el día del profesor, un saludo desde altavoz a los profesores en el país y en el mundo. Yo recuerdo a mi primera profesora en transición inicial, en primaria, Tula Oroz de Sánchez, luego en Lima a mi profesora querida Elsa Briceño de Gordillo, y luego a mi profesora en la universidad, muy querido también, Pechito Gustavo Córdoba Valenzuela, Universidad Nacional Federico Villarreal. ¿Cuál es tu visión respecto al magisterio peruano? ¿Qué contempla la agenda social para el magisterio peruano? Pechito Córdoba, un gran aprista. Él ha sido mi profesor, es mi profesor en la Universidad Nacional Federico Villarreal. Alan García me habló de él. Recuerdo, sí, un gran compañero. Bueno, mira, en principio yo creo que el tema educativo tiene varias dimensiones. Una de ellas tiene que ser sin duda la agenda social del magisterio, que es algo fundamental. Y esto pasa por dos dimensiones. La primera tiene que ser que tenemos que entrar en un consenso para el retorno, sin duda, de la meritocracia en el tema educativo. Eso es fundamental. No vamos a poder ir hacia ningún avance social si no podemos entender que se necesita meritocracia en el tema magisterial. Y sin duda hay unas cosas importantes y fundamentales. El pago de la deuda social del magisterio, que ha sido prorrateada prácticamente en 25 o 30 años, como quien espera que los maestros prácticamente fallezcan para pagarla, creo que tiene que ser pagada en un plazo más realista, y el APRA podría plantear tranquilamente un pago de la deuda social del magisterio en 10 años, reduciendo muchísimo los tiempos, sin duda. Y evidentemente esto incluye también pues el pago de preparación de clases, una serie de derechos que han sido postergados y que no están siendo tomados en cuenta. Y para nosotros el magisterio es fundamental
porque tiene que tener una mirada, uno, de calidad y dos, democrática. Creo que en la primera vuelta y sobre todo en la segunda vuelta del año 2021, Ajá. el magisterio lamentablemente apostó por Pedro Castillo. Evidentemente fue una apuesta equivocada, pero entendemos nosotros también que las opciones democráticas tampoco ofertaron mucho para que ellos puedan adherirse, sin duda. Y eso es lo que estamos tratando de corregir. Estoy trabajando estrechamente con el sector educativo, aprista también. Nosotros hemos tenido un organismo histórico que se llama el ANTAE, y saludo al compañero Óscar Consueto y Verónica Ramírez, secretaria general y de organización del ANTAE, y estamos preparando sin duda junto a ellos una agenda social para el magisterio para poder sin duda tener el respaldo de ¿no? Enrique Valderrama, el turismo, como sabes, la industria sin chimeneas, importantísimo en el país. Fundamental. Como sabes, hay problemas en el Cusco debido a la compra de boletos para el ingreso a Machu Picchu. No es posible que los turistas estén haciendo colas desde un día antes para tener acceso a la maravilla, nuestra gran maravilla mundial. Desde el punto de vista de la agenda social, ¿qué están pensando en esta cadena de valor del turismo? Bueno, en principio es una cosa fundamental y básica el tema de las vías de comunicación para tener acceso. Creo que hay que tener un shock de infraestructura que permita la conectividad vial de una manera más importante. Yo sé que Cusco es tu tierra y ahí, por ejemplo... Mi linda tierra además, mi preciosa tierra. Pero más específicamente la convención. Y ahí hay un gran proyecto que incluso el APRA prefiguró, que es el túnel de la Verónica, que podría reducir la distancia entre Cusco y Quillabamba más o menos a la mitad, por ejemplo, lo cual facilitaría sin duda el flujo turístico también a la convención. Pero el primer shock tiene que ser sin duda un shock a nivel de los aeropuertos. Eso. No podemos tener el estado de situación de los aeropuertos hoy día, el estado de situación del aeropuerto de Tacna, por ejemplo. Evidentemente se dice que, por ejemplo, el aeropuerto de Arequipa es internacional cuando realmente no lo es. Exacto. Hay que tener un shock ahí de infraestructura fuerte. El aeropuerto de Andahuayla se sigue cerrado hasta el día de hoy. Exacto. Y yo creo que definitivamente tiene que reabrirse. Un shock alrededor de inversión del tema de los aeropuertos en el país, las vías de comunicación y la facilidad de inversión, sin duda. Así es. Tú sabes que el sector del turismo no se recupera en sus índices económicos desde la prepandemia. Por lo tanto, muy poco se ha hecho y evidentemente el pequeño turismo que tú conoces en el Cusco y también está en Ancash y en otras zonas, fue el más golpeado con el cierre definitivamente. Y yo creo que eso tiene que tener un impulso muy grande, tanto a nivel de normativa como de inversión, como de atracción de inversión, incluso como apuesta del Estado. Creo que es algo fundamental. Enrique, muchísimas gracias. Lamentablemente el tiempo nos quedó corto, hay muchos temas más por hablar, te estaremos convocando en otro momento. Gracias por estar en Altavoz. Muchas gracias. Estuvimos con Enrique Valderrama, politólogo, miembro del Comité Político del Partido Aprista Peruano. Haremos una pausa y regresamos de inmediato. Ya hablemos.